Muy buenos días a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Hoy vamos a hacer una actividad especial. Hoy queremos, solamente por ser Semana Santa, queremos mirar el capítulo 15 del Evangelio de Marcos. Estamos pegando un brinco solo porque es Semana Santa. Entonces, para comenzar, yo quiero pedirte, Gisette, lee del versículo 1 al 5. Francis, porfa, tú lees del 6 al 14, Carolina del 15 al 20, María Luisa no puede leer, Martica del 21 al 24, Susana del 25 al 32 y Verónica del 33 al 41. Está mal repartido, yo sé, pero yo soy así de injusta. Pero antes de que empiecen a leer, yo les quiero hacer una pregunta. A todas. ¿Cómo sienten que les iría a ustedes si en este momento, hoy, las evaluaran por el cumplimiento de su palabra? O sea, cuando ustedes han dicho algo, ¿cómo les iría a ustedes si dijeran, cogieran una lista? Ok, usted dijo, cuenta conmigo y se hizo la tonta. Usted dijo, te lo juro que nos vemos el lunes. ¿Cómo les iría a ustedes? ¿Cuáles son las cosas que ustedes, cómo se sienten ustedes en cuanto al cumplimiento de su palabra? Francis. Bueno, aquí estoy hablando. Yo creo que buenos días a todas. Yo creo que yo sí, quizás porque soy bastante hiperactiva y necesito de hacer todo, entonces yo sí cumplo con la gente, o sea, mira que mañana te recojo, que tenemos que por cierto, ayer estuve por tu casa, Adriana, que tenemos que ir a buscar a mi suegrito, voy y lo recojo. ¿A qué hora? A las 7, o sea, yo trato de cumplir, pero creo que eso es más bien un comportamiento un poquito cuadriculada de tener el control, pero eso lo hago socialmente, familiarmente, que si para el banco, pero de pronto, ahora que si lo llevo, que si yo estoy realmente cumpliendo con lo que Dios me pide que cumpla, No, 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 señora, yo estoy hablando de tu palabra. Cuando tú dices nos vemos, nos vemos. Nos vemos, cumplo. Y me gusta estar a la hora, soy hora inglesa, no tengo nada latino, me gusta, si tengo a las 9, a las 8:50 estoy allí esperando a ver si, o sea, así soy, no me gusta llegar tarde, me gusta cumplir en todo, esa soy yo. Qué bien, Francis, te felicito, te pareces a mí. Pero Francis, ¿cómo te fue la semana del 16 de marzo del año pasado? Ay, Dios mío, estábamos comenzando esta locura Sí. y bueno, era asumir, era como un viaje sin saber a qué hora comenzó y a qué hora terminaba. Era de mucha incertidumbre. La incertidumbre fue, ¿qué pasó allí? La incertidumbre Sonidos. fue, Dios mío, Ok, ok, pero no estamos hablando de la incertidumbre, Francisca del no, Carmen. Estamos no, hablando cómo te fue cuando con los compromisos que tú estableciste. Listo, nos no, vemos, yo te recojo. ¿Cómo te fue no, con eso? no, eso ya no había nada de eso. No había nada que hacer. Listo. Gracias, Francis. Martica, usted qué, usted es de la Bueno, costa, tiene fama. pero soy cachaca. Oh. Bueno, de alguna manera me identifico con Francis porque también me gusta cuando digo algo cumplirlo, pero a veces no puedo. Realmente a veces no puedo porque se me cruza una cosa, porque se presenta una situación que no había previsto, porque se me olvida, se me cruzan dos cables. Pero sí trato, digamos, de mantener, o sea, que la gente pueda ver que la palabra que yo he dado, pues en la medida de lo que dependa de mí, se pueda cumplir. Eso básicamente sí,
trato de hacerlo porque me parece, no me gusta que a mí me digan, te recojo a tal hora y no aparecen, o llaman a los 10 minutos, a la media hora, ay, no pude, ay, no sé qué. Eh, que la cita es a tal hora y como dice Francis, llego 5 o 10 minutos antes y la gente llega 30, 40 minutos después y a mí me da una rabia y eso, a veces me espero y a veces, chao, te vi. Entonces, como yo, a mí no me gusta eso, entonces pienso que pues no debo hacerlo con las demás, entonces por eso trato, en la medida de lo que yo pueda, de dar cumplimiento a lo que he dicho. Ok, Martica, y aunque tú tratas y te esfuerzas, tú nos comentaste que se te han olvidado citas, se te cruzan los Y, compromisos, sí. por mucho que trates. Sí, no, exacto. Hay momentos en que no, de verdad que hay cosas que se presentan que uno no está esperando, alguna circunstancia en la que, uy, no, o sea, pero sí tengo algo y es como comunicarme con esa persona o si en la medida de lo posible y decirle, no, mira, no puedo cumplir porque se me presentó algo de último momento que realmente, o sea, y que realmente sea grave, no que esté durmiendo y no voy a ir porque es que estoy echando mi sueño, sino que realmente sí pase algo que no pueda dar el cumplimiento a lo que yo he dicho, al compromiso que he adquirido. Eso. Lo mismo en el trabajo, bueno, en muchas cosas que uno tiene que hacer en la vida. Ok, gracias, Martica. ¿Qué dices tú? No, me estaba recordando mucho por ejemplo, mi hermano siempre cuando va a decir algo, que va a hacer algo, va a decir algo, él siempre dice, agrega el, si Dios quiere. Y a mí me da mucha risa porque yo siempre, yo digo, bueno, la verdad es que uno puede decir mucho y uno quiere mantener siempre la palabra, pero al final nosotros podemos controlar ciertas cosas, pero hay cosas que a veces se nos escapan de las manos, ¿no? Pero yo sí creo que la palabra es realmente lo que o sea, nos define mucho como persona. Entonces, siempre trato que cuando voy a decir algo, por lo menos medio pueda controlar lo que voy a hacer, porque si no, para quedarle mal a la gente, ¿para qué entonces hacerlo, no? Pero sí, siempre me llama mucho la atención eso que mi hermano siempre dice, si Dios quiere. Y es verdad, porque Dios es el que controla todo y es el único que puede mantener la palabra, pase lo que pase, sea lo que sea. En cambio, uno, pues, no controla prácticamente nada. Susana, pero en tu trabajo, en el día a día, ¿tú nunca te has comprometido sabiendo que no vas a cumplir? By the way, acuérdate que yo te conozco desde la universidad. A mí no me puedes engañar. No, la verdad es que no me gusta como que comprometerme a algo que no voy a cumplir. Y sin embargo, en mi trabajo sufro mucho porque en mi trabajo yo no controlo nada, es horrible. Y es una de las cosas que más sufro porque muchas veces quedo mal porque justamente no controlo las cosas, se tarda mucho más de lo que uno cree y sí, es horrible, es horrible. Pero sabiendo que voy a decir algo y sabiendo ya de entrada que no lo voy a cumplir, no, no lo diría. No lo diría. Ok. O a menos que sea un niñito que le baja la comida y le dices, bueno, va a venir, no sé, Santa Claus a traerte algo. Dice que no. Pero sí, no. Ok, Es ok. mejor no mentir. Sí, es mejor no mentir, yo estoy de acuerdo, pero yo no sé si yo soy la única, pero yo para quitarme gente de encima le digo, sí, 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 bien, yo te llamo. Y no voy a llamar a nadie, no me da la gana llamarlo. Punto, pero es para quitarme a la persona de encima. O simplemente a veces le digo a alguien, cuenta conmigo para lo que sea, a la hora que sea, y tengo el teléfono apagado. Y yo pongo el teléfono en modo nocturno, o sea, no me molesten. Punto, estoy ocupada. Entonces yo creo, yo no sé, Susana levantó la mano, ¿soy yo la única horrorosa? No, justamente, bueno, no quiero ser monotemática y tampoco quiero alar el tema para otro lado, pero yo me puse una regla, como que dije, no voy a mentir, ni siquiera mentiritas blancas, esas, así como eso que dices tú, no voy a decir que voy a llamar, pero después no llamo a nadie, no sé qué. Dije, no voy a mentir nada. Qué difícil es eso. O sea, de verdad, qué difícil es porque claro, porque muchas veces no quieres visitar a una persona o no quieres llamar a alguien o no. ¿Y cómo haces para
decirle la verdad, pero sin herir a la persona, sin mentir, o sea, sin molestar a la persona, es súper difícil. Pero bueno, paréntesis. Sí, yo sé, es muy complicado. Entre no herir a la gente y no decir mentiras, ay, no. Yo sí preferiría herirlos, pero para no herirlos. Pero ese es un tema complicado, ¿cierto? Eso de estar cumpliendo todo, absolutamente todo, y aunque es una muy buena forma de vida, porque yo también soy súper estricta y la gente que me conoce desde hace tiempo sabe lo mamona que soy con el tema, uno falla. Uno siempre falla. Entonces, pensando en esas cosas, Verónica, ¿a partir de qué versículo leías tú? ¿Del 34 o del 31? Del 33 al Del 41. 33, bueno. Entonces, tú, porfis, tú lees 33 al 35, Ok. Priscila 36 y 37 y Elizabeth del 39 al 41, ¿vale? Entonces, go. Ah, Priscila no puede leer, entonces los dos de Priscila los haces tú, Vero. Entonces, ¿quedaba en cuál? ¿Hasta 37? ¿33 al 37? Sí, señora. Ok. Ok, Gis, porfis, comienza y todas siguen solitas. Bueno, buenos días para todos. Vamos a leer la palabra de Dios en Marcos 15. Muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta les soltaban preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: crucificarle. Pilato les decía: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: crucificarle. ¿Quién ¿Sigo yo? sigue? Creo que yo. Ah. Bueno, creo que es del 15 al 25, ay, ya no me acuerdo. Bueno, perdón. Hasta el 20. Ah, bueno. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. Y le vistieron de púrpura y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: Salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña y le escupían y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo vieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero tenía escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban
meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Tú que destruyes el templo y en 3 días lo construyes, decían. Baja de la cruz y sálvate a ti mismo. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley. Salvó a otros, decían, pero no puede salvarse a sí mismo. Que baje ahora de la cruz ese Cristo, el Rey de Israel, para que veamos y creamos. También le insultaban los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, el cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza, Eloi, Eloi, lema sabactani. Eso quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron, oigan, está llamando al profeta Elías. Uno de ellos consiguió una esponja, la empapó con vinagre, la ató al extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera. Entonces dijo, vamos a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, ¿verdaderamente este hombre era hijo de Dios? También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena, María la madre de Jacob el menor y de José Salomé, y quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Gracias. Martica, ¿quieres hacer una oración cortita para dedicar este tiempo, porfis? Sí, señora. Padre, Señor, te damos gracias porque hoy nos has permitido estar delante de ti, Señor, en esta reunión para mirar tu palabra, para conocerla, para que esa palabra nos atraviese, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes para que nosotras seamos solamente instrumentos, solamente, Padre, usada por el Espíritu Santo para recibir tu palabra como debe llegarnos. Gracias te damos por cada persona que está aquí. Bendícenos y guárdanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Francis, una pregunta. Cuando comenzó la pandemia y decretaron la cuarentena obligatoria para cumplir tu palabra, ¿tú hubieses sido capaz de salir en plena cuarentena? Porque tú no ibas a quedar mal. Para cumplir mi palabra. O sea, que si yo hubiese tenido una cita médica o una cita... No, una cita médica no. Tú le dijiste a alguien, yo te visito. No, no hubiese salido porque había una ley, un decreto que no se podía salir, punto. Eso era irrumpir con la ley. Ok, listo. Vamos a ver qué hizo Dios para cumplir su palabra. Miremos un momento el primer bloquecito del versículo, de los versículos 1 al 5. Para ustedes, ¿cuál sería la idea más importante aquí, en estos 5 versículos? Cuando los sacerdotes, los ancianos, los principales, la gente más religiosa, más importante, le llevan a Jesús ante Pilato, llevan a Jesús ante Pilato. Para ustedes, ¿qué sería la parte más importante de este encuentro? ¿Qué dice Gis? Algo que me causa mucha admiración fue la humildad del Señor. Aun cuando Pilatos en 2 ocasiones le dijo, pero entonces, ¿quién eres tú? Y él simplemente dijo, tú lo dices. Y él le preguntó nuevamente, nada me respondes. Mira cuántas personas te acusan. Y Jesús aún así no respondió. Y me causa mucha curiosidad también que frente a eso Pilato se maravilló. Ok. Hay algo que voy a hacer una acotación antes de darle la palabra a Susana y luego a Francis. Maravillarse en el contexto bíblico no es, ¡oh, qué maravilla! ¡Oh, por Dios! Maravillarse es asombrarse. Sí, Pilato se quedó asombrado. ¿Qué iba a decir Su? A mí esta parte de la Biblia siempre me para los pelos de punta porque
porque es ¿qué tanto hizo Jesús por cumplir la palabra y por nosotros, obviamente? Aquí Jesús sabía, y se lo venía diciendo ya a todos sus discípulos, sabía que le iban a matar, sabía todo lo que le iba a pasar, y él teniendo todo el poder de salir de allí, él teniendo todo el poder de no sé, soplar y, o sea, volver polvo a todo el mundo, él se doblegó ante la palabra. O sea, para él la palabra era tan importante, mucho más importante que su vida propia, mucho más importante que sufrir y todo. Entonces, cuando uno ve esto, yo digo, wow, yo creo que obviamente no soy Jesús ni creo que podía llegarle a los talones porque hay que verle la cara a pasar, él sabía todo lo que iba a venir y, y se queda callado porque justamente si hablaba y decía algo, no se iba a cumplir la palabra. Ok, qué bueno eso que está diciendo Susana. Y ahorita lo profundizamos un poquito más. ¿Qué iba a decir Francis? Tienes que abrir el micrófono, Yo sí Francis. hice un poquito como de tarea, casi que me veo la película La Pasión de Cristo, pero no tuve tiempo. Es muy importante porque en estos primeros 5 versículos hay mucha más información que es importante tenerla. Si bien es cierto, ya Jesús había sufrido una agonía en Getsemaní cuando oró al Señor, pero como quienes lo apresan, aquí hay una parte como bien, en la parte del arresto y todo. Jesús pasó por 6 juicios. Yo me puse a buscar y él pasó por 6 momentos antes de que llegara donde Pilato y él tuvo 6 juicios, 3 juicios espirituales, o sea, 3 religiosos de estos manes que nunca quise y 3 de las autoridades romanas. Y realmente cuando tú pasas por un juicio, pues aquí la abogada es Priscila, pero yo también tuve uno en carne propia, es fuerte porque en el momento que te están leyendo las imputaciones es un momento de tanta vulnerabilidad que tú no tienes piso. ¿Y quiénes fueron los 3 religiosos? Fue Anás, Caifás y el Sanedrín, que lo hicieron, a él lo apresan en la noche, eso fue como en la madrugada, porque si él muere a las 9 de la mañana, miren todo lo que pasó antes de las 9 de la mañana. Y eso también es el camino de obediencia de Jesús, que él tuvo que presentarse ante 6 grupos o 6 momentos para hacer, mejor dicho, de todo, lo bofetearon, ya lo habían, cuando él se presenta donde Pilato, él ya estaba lleno de sangre, o sea, él ya había pasado por un momento difícil de acusación, por así decirlo. Entonces, yo creo que es mucho lo que uno puede, sí, ahí está Jesús respondiendo en humildad, pero él ya había sido humillado, o sea, eso es lo que yo quería decir un poquito. Qué bueno, gracias, Francis. Y eso que está diciendo Francis es bien importante porque yo no había quedado en cuenta que eran 6, pero bueno, el punto es, bastante tiempo tuvo para decir, no, hasta aquí me colmaron, se pasaron, ahora sí van a ver quién soy yo. Pero voy a retomar lo que dijo Susana, porque Jesús se cayó por humildad o para cumplir lo que estaba escrito. Miremos un momento Isaías 53, es más, vamos a tener Isaías 53 ahí con un papelito marcado, porque va a ser muy importante en todo esto que está pasando. ¿Por qué le pregunté a Francis si ella hubiese salido en plena cuarentena porque yo cumplo mi palabra? ¿Hasta dónde llegaríamos nosotros para cumplir nuestra palabra? Yo lo máximo, salir debajo de un palo de agua porque yo no voy a quedar mal, quedarán mal todos menos yo. Así de ridícula soy, así de chaucera, sobreactuada. Pero hay cosas que ya, oiga, es muy duro. Como vamos a leer solamente el capítulo 15, porfa, miremos Isaías 53 desde el versículo 1 hasta el 9 o hasta el 10, o leámoslos hasta el completo, hasta el 12, listo. ¿Quién lo tiene en Reina Valera, porfis?
Gracias, Eli. 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudecido y no abrió la boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue de su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte de los grandes, y con los fuertes repartirán despojos. Y por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orando por los transgresores. Amén. Amén, gracias, Eli. Entonces, ¿por qué Jesús no le respondió a Pilato? Yo no sé si Francis tiene la mano levantada porque quiere hablar o porque se le quedó levantada. Muy bien, María Luisa, gracias, María Luisa. Hoy no puede hablar, pero está escribiendo, porque estaba escrito. Él enmudeció, él no abrió su boca, dice el versículo 7, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Sí, sabemos que estás activa, María Luisa, chévere. Prende la cámara y escribe. Entonces, él enmudeció, él estaba escrito, y lo que decía Susana es tan importante. Así era de comprometido Jesús con el cumplimiento de la palabra, que a pesar de todo lo que nos estaba contando Francis, todos los juicios que él vivió, todas las humillaciones en el Sanedrín, de todos los religiosos, de los alguaciles del templo que lo abofeteaban y le decía, tú le vas a hablar así al sumo sacerdote. Entonces, a pesar de todo eso, ante Pilato él enmudeció. Y Pilato estaba desesperado. A ver, este bobo, diga algo, defiéndase. No, hasta Pilato le estaba diciendo, mira de cuántas cosas te acusan. Y Jesús callado porque, ¿qué iba a decir María Luisa? Hay un momento de silencio, creo que puedo aportar. Dale. Quería comentarles algo. Sabe que cuando yo estaba más chama y veía las películas y me contaban la historia, siempre me pregunté que por qué él nunca dijo nada, porque cuando Pilatos lo trató de ver como que, mijo, no te dejes hundir de esta manera. O sea, si no te veo que estás haciendo nada, ¿por qué te vas a dejar hundir? Y yo toda la vida me lo pregunté hasta la lectura que hicimos ahorita.
Exacto. Sí, a veces uno, si uno no entiende qué está haciendo Jesús aquí, uno puede pasarle eso, pero Jesús era bobo, oiga, ayúdese, que tiene al romano ahí queriendo meter la mano por usted, ay, ayúdese. Pero Jesús estaba ayudando, Jesús estaba cumpliendo lo que estaba escrito. Entonces, después viene otra parte, desde el versículo 6, pero antes de pasar, ¿qué tiene que ver eso con nosotros hoy? ¿Qué tiene que ver esta narración del encuentro de Jesús y Pilato con nosotros hoy, 30 de marzo de 2021? ¿Qué nos importa? ¿Para qué esto está escrito? ¿Para qué está escrito esto, perdón? ¿Para qué? ¿Qué dice Caro? Pues para ver que la palabra de Dios se cumple hasta en el más mínimo detalle. Ok, eso es súper importante. La palabra de Dios se cumple hasta el más mínimo detalle. ¿Alguien más siente que lo toca la palabra de otro lado, por otro lado, aparte del cumplimiento perfecto de la palabra? Diga, Eli. Pues nada, en la parte que dice que era justo, sin mancha y bueno, y me quedo, ay, pobrecito, tener que pagar por todas mis atrocidades. Sí, esta parte de Isaías 53, cuando dice, Él fue molido por mis pecados. Menos mal que yo sé que soy pecadora y soy bien picha, entonces uno dice, es verdad, es verdad. Fregado debe ser para el que cree que es bueno. Pero yo les pregunto algo, ustedes, Susana dijo algo que me quedó sonando. ¿Qué iba a decir Priscila? Esto no fue lo que dijo Susana, pero dale, dale. Jesús no tenía que presentar defensa ante Pilato porque él no estaba cometiendo ningún pecado, ni era culpable de absolutamente nada. Entonces, ¿para qué iba a insistir en defenderse? Y eso es lo uno. Y lo segundo que me hace pensar es su defensa, o no sé cómo expresarlo, su defensa era hacer la voluntad de Dios, su defensa estaba ante el Padre, no ante Pilato. Y él estaba haciendo lo que el Padre le había mandado. Entonces, esa humildad, eso que él cayó, que él no se defendió, que él no dijo es que no sé qué, para mí al menos me toca demasiado el corazón frente a que te están acusando, pero mi defensa, el Padre, o sea, estoy haciendo lo que el Padre me mandó a hacer, más allá de que se tenía que cumplir o no la escritura, sí, se iba a cumplir, pero él era viendo para arriba, él no estaba viendo lo que estaban juzgando, los argumentos del juicio, o sí, su mejor defensa fue haber hecho precisamente lo que hizo, porque nos estaba defendiendo a nosotros. No sé si lo dije bien enredado, pero no puedo expresar con palabras lo que dice mi corazón. Tranquila, tranquila, sabemos que estás embarazada, se te perdona. Dale, Su. No, estaba pensando que lo que estamos diciendo, o sea, que él hizo todo esto, se sacrificó como un cordero y wow, o sea, hizo todo esto que a nosotros todavía nos deja, después de tantos años, nos deja timbrado, impresionado, porque lo es, y él cumplió su palabra. Entonces yo digo, pero ahora nos toca a nosotros cumplir. Porque él hizo todo eso y lo estamos leyendo y, oh, qué bien, que no sé qué tal, pero estamos aquí tranquilazos, sentaditos. Pero no, nosotros ahora somos lo que ahora está en nosotros. Nosotros estamos aquí en este mundo y somos ahora nosotros lo que tenemos que cumplir la palabra también, porque nosotros estamos de alguna manera involucrados en todo esto y no podemos quedarnos tan pasivamente. O sea, es como que sí, él murió y todo, él no dijo nada porque está cumpliendo la palabra, pero ahora nosotros sí podemos gritar, hablar y defenderlo y defender la palabra y bueno, cumplirla nosotros, ¿no? Nuestra parte. Gracias, Su. O sea, eso que está diciendo Susana es demasiado vital.
Jesús cumplió la palabra siendo hombre. Porque uno siempre, no, claro, es que él es Dios, así cualquiera. Y que, no, él no tenía superpoderes, ni tenía la piel como Hulk. No, él no le resbalaban los latigazos, de que dame, que el látigo me nutre. No, Jesús sentía el dolor, sentía la humillación, sin nada más orando antes de que le pasara todo esto. Ya él sudaba como gotas, el sudor era como gotas de sangre. Y Priscila dijo algo, o sea, él se estaba defendiendo, o sea, la defensa de él era ante el padre. Y Elizabeth dijo tan bonito, y yo me enojo porque me dicen cosas que no hago. Y eso no, y no les hablo por mentirosos. Nosotros hoy, en nuestra carne, tenemos la oportunidad de hacer esto que hizo Jesús, de dar defensa de la palabra, de guardar la palabra, de callarnos cuando nos humillan, de orar por el enemigo, de amar a los que nos odian. ¿Podemos? ¿Podemos? ¿O es que Jesús era Jesús y nosotros somos nosotros? Y Elizabeth dice nada. No, él toca. Si Jesús pudo, siendo hombre, porque él es Dios, pero rebajado a la condición de hombre, y él lo hizo por amor a nosotros por amor a él, ¿qué podemos hacer? ¿Cuánto podemos hacer? Entonces, esa es la parte que nos toca a nosotros. Sí, Martica dice, no es fácil, pero se puede. Sí, no es fácil, pero sí, y Jesús nos dejó testimonio, sí se puede. Él por su obediencia, dice el libro de los Hebreos, por ese sufrimiento él aprendió obediencia. ¿Será que nosotros vamos a aprender obediencia algún día? Yo prefiero aprender así, juiciositas, sí, yo las amo a todas. Todo, tenemos que hacerlo y podemos hacerlo para cumplir su palabra, por amor a él. Ahora sí, veamos la segunda parte. Jesús ante Pilato se calla. Entonces, ¿qué hizo Pilato? Porque aquí empieza Marcos a contarnos que en el día de la fiesta le soltaban a un preso cualquiera que pidiese. Vamos a ver ahí qué hace la multitud. ¿Qué está pasando allí entre la multitud? Yo no sé si Priscila se le quedó la mano levantada. ¿Qué dice Francis? Wow, no, la palabra es hermosa porque da tantos giros. Yo estaba como tan enfocada en la estructura legal del asunto, sin ser yo abogada, porque yo veo que Pilato en 3 ocasiones dice que yo no veo falta en ti, yo no veo nada. O sea, lo que pasa es que yo creo que ustedes se contextualicen. Los religiosos no podían matar, o sea, ellos tenían en el Antiguo Testamento, los fariseos, todos estos religiosos podían poner penas de muerte, podían mandar hacer que, mire, a matar a este tipo, ¿no? Pero como estaban en el Imperio Romano, el único que podía mandar a matar era el gobernador, que era Pilato. Entonces, de alguna manera, estos religiosos estaban tramando hacer todo rápido, como la justicia, cuando la justicia es corrupta, que aquí Colombia no es corrupta. Cuando la justicia es corrupta, envuelven. Pero Pilato, como él fue un día, él era juez, él tenía que ser un juez. Él era gobernador, pero también era juez, porque él iba a decir, estas son tus imputaciones y te tocó pena de muerte. Pero él trató de defenderse en 3 ocasiones, dijo no, pero la multitud lo llevó a tomar la decisión que vemos ahora en esta segunda porción, porque él decía, bueno, ¿qué hago? Entonces, a ver, ¿qué me invento? Vamos a poner ok, vamos a sacar la otra carta, pongo, ¿quién quieren? ¿A Barrabás, que era terrible, o a Jesús? Pero yo busqué algo esto es una perlita hermosa. La palabra Barrabás significa hijo de un padre, Abba. Y Jesús es el hijo del Padre. Y ese fue el rol y ese fue el cargo. Él llegó a la tierra y dijo, mire, yo vengo
a enseñarles quién es mi padre. Yo estoy aquí para hacer lo que mi padre me dijo que hiciese. Yo voy a hablar lo que mi padre me dijo. Y esa fue la rabia de los religiosos, que dijo, no, este man no puede ser el hijo del padre, de mi padre que está en el trono, no. Entonces es interesante ver que aquí tenemos a un ladrón llamado Barrabás y tenemos a Jesús que sigue siendo inocente, el cordero inocente, sin mancha. Y Pilato quería desafarse de que no le quedara la sangre en sus manos, que al final la palabra dice que la sangre nunca quedó en las manos de Pilato, aunque él después se suicidó, sino que quedó en Pilato se suicidó. ¿Pilato Tiempo se después, suicidó? No más adelante, sabía. lo que ustedes Yo sabía están que haciendo, Judas se había suicidado, pero Pilato también. Pilato se suicidó también. Vea, pues. ¿Estás segura que esa Y no fue pues, una novela brasilera? no, no es, búscalo. Yo también tengo mi libro de historia. Entonces, pero a mí me llama la atención el significado del nombre de Barrabás, que es hijo de un padre y Jesús es el hijo del padre. Entonces, ahí la enseñanza es, si el que entienda la enseñanza la puede dar por allí. Ok, pero antes de irnos por ese camino, veamos algo que marcó Francis. Barrabás era ladrón. ¿Qué otra información nos da aquí de Barrabás? Que estaba preso. Ok, Barrabás ya estaba preso, listo. Era ladrón, ¿qué más? Homicida. Homicida. Jesús en algún momento habló de alguien que era ladrón, homicida desde el principio, que venía a robar, a matar y a destruir. ¿Ustedes recuerdan quién eran? Eso está gracias, Vero, en el Evangelio de Juan. Cuando Jesús se refiere a Satanás, dice que él es homicida desde el principio. Y dice además que el ladrón, salteador, viene a robar, a matar y a destruir. Yo no sé si yo estoy loca, pero a mí se me parece como no es que Barrabás sea Satanás, pero así como que comparten algunas características, ¿no? Algunos rasgos de la personalidad. Y lo que marcaba Francis, por un lado está Jesús, a quien nadie puede acusar de nada, porque Jesús varias veces le dice a los religiosos que si ustedes me quieren acusar de algún pecado, díganme de cuál. ¿De qué pecado me acusan? Todo el mundo se tenía que callar. Jesús era santo, era inocente, y por otro lado tienen al que es ladrón, homicida, que organizó un motín. Y entonces, ¿qué hizo Pilato? Es que la confrontación tiene que haber sido tremenda. Les tengo aquí a este señor y les tengo aquí al ladrón y homicida. ¿A cuál le suelto? A ver, ¿qué estaría esperando Pilato? ¿Qué dice tú? Sí, que no, que de hace un rato bueno, siempre que he leído esta parte, lo que más me impresiona es por qué la gente odiaba tanto a Jesús, porque, o sea, porque realmente ni siquiera es que fue Pilato que decidió, ni siquiera es que no, fue la gente, o sea, todo el mundo, ¿dónde estaba la gente que lo seguía a él? O sea, ahí es donde yo siempre digo, ¿dónde estaba la gente que lo seguía a él? O sea, ¿qué le pasaba a esta gente? ¿Quiénes eran? O sea, era horrible. Porque lo que dices tú, estaban básicamente eligiendo al malo versus al bueno. Qué bueno eso que acaba de preguntarse Susana. ¿Dónde estaba la gente que lo seguía? ¿Dónde estaban los ciegos que recibieron la vista? ¿Dónde estaban esas multitudes que fueron sanadas, que comieron los panes y los peces, que fueron liberados de demonios? ¿Dónde estaban? Pero Gis le toca. Vamos a darle la palabra a Verónica y luego a Giselle. A Gisette.
Lo que quería comentar es que aquí Pilato era consciente que Jesús era inocente y dice, como Pilato sabía que los sacerdotes principales habían entregado a Jesús solo por envidia, o sea, él sabía que no tenía pecado, que no era malo, y más adelante dice, pero los sacerdotes principales alborotaron a la gente para que pidiera la liberación de Barrabás, o sea, los mismos sacerdotes fueron los que hicieron que la gente empezara a pedir que liberaran a Barrabás. Y me hago la misma pregunta, ¿dónde estaban todos los seguidores de Jesús en ese momento? ¿Asustados? No sé, ¿dónde estaban? Gracias, Vero. Ahí está diciendo por qué, o sea, hasta Pilato que podía decir eso no es problema mío. De hecho, en el Evangelio de Juan no dice así como que, ay, que ya vienen estos judíos que quieren, crucifíquenlo ustedes y déjenme en paz. Pilato no quería meterse en eso para nada, lo metieron. Y después de que lo meten, Pilato está así, mira cómo lo saco. Pero no hizo nada, déjenlo. Sí, tico, déjenme, lo golpeo, lo azoto, lo medio mato para que les dé lástima. Y ni eso. ¿Qué iba a decir Gis? Bueno, lo que allí comentaba en el chat era que de igual forma iba a ser para el cumplimiento de su palabra, porque en la misma palabra escrita está tanto en Hechos como en Salmos también y en algunos otros libros de que, bueno, él era la piedra angular, pero dice que de hecho iba a ser desechado también. Y en ese momento se vio el cumplimiento de esta parte de la palabra, donde nos dice que, dice en Salmos 18, 22, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y vemos que simplemente el Señor cayó porque pues ya él sabía lo que había de venir, a pesar de que dice en un momento, le dice en un momento al Padre que si era posible pasar a esta copa, porque iba a ser, él sabía lo que iba a hacer, que el sufrimiento era muy difícil, pero aún así yo insisto en que el Señor fue demasiado humilde al decir, al callar, al aguantar todo lo que tuvo que aguantar por ser obediente al Padre, para que se cumpliese la palabra. Y eso es una cosa que me toca muchísimo, porque pues muchas veces nosotros actuamos en defensa propia por buscar justicia humana, por decirlo así, pero el Señor es el único que sabe que era justo de que muriese y de que pasara ese momento. Gracias, Gis. Y es bien importante, es verdad, el cumplimiento de la escritura estaba dándose, está en vivo, en directo, aconteciendo en ese momento. Pero yo, antes de darle la palabra a Elizabeth, yo las voy a invitar, vayan viéndose en la escritura. ¿Dónde estoy yo aquí? Porque esto está aquí narrado no para que nosotros digamos que esos sacerdotes, mucha porquería esa gente. El Señor los reprenda. ¿Dónde estamos nosotras aquí pintadas? ¿Qué iba a decir Elizabeth? Ay, yo soy esos sacerdotes. Yo soy Gracias, Eli. Yo soy como ellos, pero bueno, yo no quería arruinar lo bonito que acaban de decir, que era para que la palabra se cumpliera, pero yo creo que los fariseos usaron muy bien sus cartas porque una estrategia de trabajo, ¿no? La aglomeración de las personas se dejaron llevar por la gente que sí sabe que eran los fariseos, ¿no? Entonces ellos se dejaron llevar por ellos y empezaron como que pues a votar por Barrabás, ¿no? En el trabajo, no tengo que hablar cosas del trabajo, pero en el trabajo así nos trabajan. La mesa ejecutiva, nos sentamos alrededor, nos reunimos antes, nos sentamos alrededor y dice, vamos a votar esto, queremos llegar a este punto de votación. Si la gente se empieza a mover de cierta manera, ustedes empiezan a votar y empiezan a hablar. Y como somos de la mesa ejecutiva, los que empiezan a hablar, los que casi no ponen atención, pues se dejan llevar. Ay, ya sabe, entonces, por lo que ella dice. Yo creo que la gente fue así. Dijeron, ellos son los fariseos, ellos saben. Entonces ellos empezaron a alzar la mano. No sé, eso quería decir. No, buenísimo lo que estás diciendo. Y buenísimo que nos reconozcamos. Porque, nosotros podemos ser así en la vida, en nuestra vida cotidiana.
estar acusando, estar persiguiendo al que sabemos que está haciendo las cosas bien, pero por envidia. Pero pilas, también podemos ser como la multitud. Aquí no está cualquiera, aquí está la gente que él sanó, que él liberó, que lo vieron haciendo, que lo seguían multitudes, millares de personas, o sea, grandes multitudes. Lo seguían porque veían en él a alguien especial. Pero además, cuando Pilato dice, ¿qué quieren que haga del que ustedes llaman el rey de los judíos? ¿Cuándo llamó la multitud a Jesús el rey de los judíos? ¿O se lo inventó Pilato? ¿Quién dice? ¿Quién dice? ¿Quién sabe? ¿Quién abrió el micrófono? Yo la verdad tengo dudas. Dale, chiqui. Tengo dudas porque le empezaron a hablar del rey de los judíos cuando él empezó a hacer los milagros y esas cosas, ¿no? Y ellos dijeron, el Mesías, no sé, tengo lagunas mentales, mejor no hablo. Oiga, pero ustedes están muy jóvenes para tener lagunas mentales, a ver. ¿Ustedes se acuerdan en el capítulo 11, cuando Jesús entró a Jerusalén, que estaba gritando la multitud? ¿Cuál fue la pregunta? Dice María Luisa. Hablando de lagunas mentales, buenas. María Luisa, la pregunta es, ¿por qué Pilato en el versículo 12 le pregunta a la gente, ¿qué quieren que haga del que llaman rey de los judíos? ¿Cuándo llamó la multitud a Jesús rey de los judíos? ¿Qué dices tú? Cuando entra en su burrito y todo el mundo empieza a celebrarlo, y ahí es donde sí, básicamente lo tratan como si fuera un rey. Y creo que es ahí donde le dicen que es como el rey de los judíos, ¿no? Que pasó, irónicamente, había pasado unos días antes que había entrado, su entrada triunfal. Yo creo que es allí, ¿no? Estás muteada, mana. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, haciendo referencia a un salmo súper mesiánico. Pero no, Priscila, no es el burrito sabanero, aquí no iban camino a Belén, iban camino a Jerusalén. Entonces, y María Luisa dice, el domingo de Ramos, sí, el domingo de Ramos. Ya busco su palmita. Entonces, en esa misma multitud que le está diciendo poquitos días antes, bendito el que viene en el nombre del Señor, ahora que está gritando. ¿Qué está haciendo esa multitud? Crucifícalo. Crucifícalo. ¿Por qué, Martica? ¿Por qué están diciendo crucifícalo? ¿Por qué, Marta? Buena pregunta. ¿Por qué están diciendo crucifícalo? Pues ellos son de la multitud que vio la cantidad de señales y cosas que hizo el Señor Jesús, pero yo pensaría que es algo así como lo que había expuesto él. Llega un momento en que la gente se le olvida lo que ha visto realmente y se deja llevar por lo que otros están diciendo. Porque realmente vieron muchísimas cosas impresionantes en lo que hizo el Señor. Entonces, en ese momento, no sé qué les pasó por su cabeza. Se dejaron, además estaban liberando a uno que era terriblemente malvado. O sea, no era cualquier personaje allí, pues que se robó un plátano, un guineo, no, era una persona que se había hecho, o sea, un total delincuente terrible, que debía ser crucificado, que debía ser sentenciado a muerte, pero no lo sueltan, o sea, pues no, o sea, yo como así puntualmente, ¿por qué? No te sabría decir, pero yo pensaría que es como por el lado de que se dejaron llevar de los sacerdotes que empezaron a ensalzar la gente y en medio de ese, ahora me acuerdo de un pasaje en la Biblia que dice que era con Pablo
y había tanta gente, pero muchos ni siquiera sabían por cuál era la discusión, sino simplemente se pegaron y se unieron ahí y empezaron como, ay, sí, 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 pero no sabían ni qué era. Algo así como que podría pensar yo en ese momento, pero no estoy segura. Ok, gracias, Martica. ¿Qué va a decir Priscila? Bueno, yo tengo como varias teorías y que pueden ser todas o algunas. La primera es que en ese juicio los sacerdotes pues llevaron a sus seguidores y a los interesados y a su combo eh, para que hicieran más influencia. O sea, eso es como las marchas que tú convencías a tu gente para ir, así la gente no estuviera muy convencida de lo que iban a ir a marchar, pero Vale, vamos. Pris, vale, está súper chévere la idea de plantear las teorías, pero como todavía nos falta Artico y ya son las 17, Bueno. yo te propongo algo. ¿Qué dice aquí la palabra por qué la gente empezó a pedir a Barrabás? Es que no puedo leer el texto, entonces paso. Ok. ¿Qué dice Francis? La multitud, sí, se dejó llevar por la emoción, pero yo creo lo siguiente, bueno, yo estoy como Pris en mis Pero teorías. ya va. Vamos a ver qué dice la palabra. ¿Por qué ¿En qué están pidiendo a versículo? Barrabás? Ok, dicen, y en el 8, y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia, ahí la palabra envidia es clave, pero eso tiene que ver con los religiosos, le han entregado a los principales sacerdotes. Entonces, y ellos volvieron a dar voces, crucificarle. La multitud Llégate estaba... hasta el 11, llégate Ok, hasta el 11. entonces, más los principales sacerdotes ellos incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Ok, entonces, Francis, Unos ¿por qué? manipulables, unos manipulables como somos todos cuando vamos a votar o cuando vamos a tomar, nos dejamos manipular. La ¿Y qué tendrá manipulación. que ver eso hoy con nosotros, Francis? Bueno, sí, que negamos a Jesús una y otra vez, no creemos, la fe, o sea, la falta de fe no nos deja llevar más allá de, entonces negamos esa posibilidad de creerle a Jesús. Ok, gracias, Francis, pero Verónica dice así somos, para donde va Vicente va la gente, pero vamos a tratar de ahondar un poquito más allí. ¿Qué dice Susana y luego Martica? Estoy recordando también que Jesús le venía diciendo a sus discípulos, le venía contando todo lo que iba a pasar. Y creo que en una, Pedro hasta se molesta porque dice, bueno, pero tienes que defenderte, tienes que hacer algo. Él dice, sal de ahí, Satanás, no sé qué, porque él los está preparando, le está diciendo todo lo malo que va a pasar y que tiene que dejar que pase porque es la palabra. Entonces también me pregunto si quizás esa pasividad de los discípulos y de la gente que los seguía, sobre todo los más cercanos, es porque él les dijo, no, esto tiene que pasar y tienen que dejar que suceda. Entonces me imagino que habrá sido un momento horrible, tanto para él como para todos sus seguidores, para Pedro, para María Magdalena, para todos ellos que están viendo que le está sufriendo y sabían que no podían hacer nada porque tenían que hacer cumplir la palabra. Entonces creo que también es una mezcla de eso, no sé. Ok, vale, aunque esa no fue la razón por la cual ellos ni se aparecieron, sino en realidad ellos estaban asustadísimos, pero ya vamos a ver, cuando lleguemos a la resurrección vamos a entender qué estaba pasando en el corazón de cada uno de ellos, porque sí es bien importante ese punto, pero hoy no nos va a dar tiempo de tocarlo. ¿Qué iba a decir Martica? Bueno, como la pregunta que hiciste fue eso que tiene que ver con nosotros, pues yo lo que miro a veces es que uno empieza a escuchar mucho, como dicen, los ruiditos de este mundo, las cosas que le van diciendo las personas, y entonces a veces uno tiende a dejarse llevar por eso. ¿En qué sentido? No sé, uno dice, bueno, oren por tal persona y entonces viene el que sabe mucho de medicina y dice, no, eso ya no hay nada que hacer y es cristiano.
Y entonces no, porque es que ya que eso ya las células se le fueron para allá, se le no sé cuántas, y le encima, no, eso definitivamente ya, mejor dicho, ya lo mataron. Y entonces uno y eso yo dice, ay Dios, ¿será? Bueno. Sí, cosas así que empieza uno a oír, entonces habla el otro lo mismo y entonces lo voy a decir con un caso puntual mío. ¿Usted cómo se le ocurre ir a salir en medio de esta pandemia? Santa Marta está loca, esto está terrible, ¿cuántos se han muerto? ¿Usted qué le pasa a su papá, a su mamá, usted? Pues, pucha, y entonces uno empieza a pensar y yo dije, no, momento. A mí el Señor me dijo algo, el Señor me habló, el Señor, así. Entonces que hay que apagar como esas vocecitas que le están diciendo a uno, como que lo están incitando, ¿no? A que no crea, a que el Señor mentira, que reta, eso luego lo dijo, él no lo va a cumplir, él no puede, no ve que esas leyes que son de este mundo no van a ser quebradas, o sea, una cantidad de cosas que me dicen, un momento, espérese porque no, yo sí creo, pero sí, a veces si uno no está firme o escucha más o pone más los ojos en las cosas de aquí, sí, se va a dejar llevar por como por esas incitaciones que hacen que haga uno como oído sordo a su palabra. Gracias. Gracias por eso, Martica, porque esa es la pregunta que todas deberíamos estarnos haciendo en este momento. ¿Qué me incitaría a mí a pedir, liberen a Barrabás, sáquenme a Barrabás? O sea, saquen al asesino, al ladrón, al que yo sé que viene a robar, a matar y a destruir, pero Jesús, crucifíquenlo. ¿Qué iba a decir Priscila? Martica dijo algo clave, no en esta intervención, sino en su anterior intervención, que ella decía que a la gente se le olvida lo que Jesús ha hecho por nosotros. O sea, se nos olvida todas las veces que nosotros hemos visto cosas ordinarias y extraordinarias que nos muestran que Él nos ha cuidado, que nos ha guardado, que nos ha sanado, que nos ha liberado de situaciones. A uno se le olvida. Y como a uno se le olvida, entonces te quedas como sin argumentos y si no sigues ejercitando tu fe, te quedas como así el Jesús de la historia de la Biblia, que ya no tiene nada que ver conmigo en mi realidad de hoy. Entonces, nos da como amnesia de fe. Y yo me acuerdo que eso nos pasa a nosotros y le pasaba a los más duros. Me acuerdo Pablo escribiéndole la carta a Tito que le decía, acuérdate en quién hemos creído nosotros, acuérdate todas las profecías, todos no sé qué. Entonces, si nosotros no tenemos esa fe vigente del día a día, practicándola, no escuchando solamente, sino practicándolo, se nos va a ir olvidando y cuando lleguen esas incitaciones va a ser mucho más fácil porque yo me imagino que esta multitud que estaba aquí, claro, manipulada por los sacerdotes, hubo mucha gente que fue testigo de primera mano de todo lo que hizo Jesús y se les olvidó y por el calor del momento, chao pescado. ¿Cuántas veces a nosotros no nos ha pasado eso? Yo me acuerdo hace como 2 semanas, hace como 3 semanas, justamente también ahí estaba Martica, yo estaba con el dolor en el coxis horrible que no podía poner ni un pie en el piso porque me dolía tanto que no me podía ni parar. Y yo justamente asistí en el grupo de oración digital, necesito que me acompañen a orar porque me duele demasiado. Y pues sí, todas oramos, pero yo me acuerdo que yo necesitaba, era como, vamos a orar, listo. Y algunos comentarios fueron como, sí, pero deberías irte al médico porque tú estás embarazada y eso es súper delicado, vete ya, haz la cita ya, y qué tal si es una hernia y si no sé qué, y yo, yo no necesito en este momento que me digan que es una hernia, que se me va a salir la columna, no, yo necesito que oremos porque yo sé que el poder de Él me va a sanar. Efectivamente oramos y a los 8 minutos sanamos. Claro, con esto no estoy juzgando a las personas que me dieron esos consejos porque yo misma los he dado. A mí me han llamado para decirme vamos a orar, pero pilas, no, cuidado, ve y te haces el chequeo, ve y no sé qué, ve y oremos pero. Entonces Jesucristo no nos basta. Y ojo, no estoy juzgando a nadie acá que piense de esa manera porque yo lucho contra esos pensamientos cada día de mi vida, pero es un poco, se nos ha olvidado que Él ha hecho esas sanidades y aún cosas mayores en nuestra vida y que las va a seguir haciendo y las puede seguir haciendo. Gracias, Pris, eso es súper importante, esa es la realidad. Todo el tiempo nosotros estamos siendo incitados a negarlo,
Y mientras nosotros estamos en esta lucha constante, ¿le creo o no le creo? ¿Se me olvidó, no se me olvidó? La fe hay que ejercitarla. A esta gente se le olvidó que días antes había estado gritando, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y entonces ahora crucifíquenlo. Y así nos puede pasar a nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar. ¿Qué me haría a mí negar a Jesús? ¿Qué me haría a mí elegir pilas? Porque aquí no hay grises. O eliges a Barrabás, o eliges al asesino y al ladrón, que espiritualmente ese es Satanás, o eliges a Jesús. No hay términos medios. Aquí no hay que no, yo soy indiferente. Yo soy ni el uno ni el otro. No, eso no existe espiritualmente. ¿Qué dice Francis? Bueno, gracias porque, bueno, tú ves la percepción de Barrabás como el representante de Satanás, pero yo lo que veo a Barrabás es que Jesús muere por nuestros pecados y el pecado más terrible es el que él llevó a la cruz. Entonces, de alguna manera le está diciendo al pecador de Barrabás, al que no tenía esperanza sino una cadena perpetua, una pena de muerte, decirle, mira, yo voy a ir por ti, yo me pongo por ti. Yo vi ese pasaje, esa porción como que Jesús me dice, mira, mi inocencia te va a cubrir a ti, tu pecado, te voy a dejar libre. Ok, gracias Francis. ¿Qué iba a decir Susana? Que eso que acaba de decir Francis me resonó muchísimo porque no me había detenido a pensar bueno, que es Jesús que está allí sacrificándose por todos nosotros y todo, pero también está como muy visualmente y muy claramente diciéndonos a todos, estoy muriendo incluso por un asesino, por un hombre malísimo, o sea, por lo peor que haya podido ser aquí, o sea, un delincuente, un ladrón, y me estoy sacrificando por él también. Es decir, que, que está abarcando no solamente a los buenos, sino a los malos, a todos por igual, porque muchas veces, lo que decíamos antes, o sea, él no solamente es el Dios de los buenos, el Dios sobre todo de los pecadores. Entonces allí está súper claro, y creo que ese contraste de Barrabás con Jesús es como para también mostrarnos, aquí está, estoy muriendo por este que está aquí, que es un delincuente, que es un ladrón, que es un homicida, lo que sea, yo lo estoy perdonando. O sea, él allí, al asumir eso, hacer eso, frente a todos nosotros, estaba decidiendo perdonarlo y dar su vida por él. Entonces, wow, qué lección porque podría haber sido cualquier otra persona y no fue la peor. Y lo tenaz es que también pilas, bueno, no hay ni uno. Ninguno es bueno. Jesús también está muriendo por los sacerdotes del Sanedrín que lo están entregando. Por esos fariseos, por esos escribas que están pidiéndole, que están incitando a la gente que griten, crucifícalo. Entonces, a veces nosotros creemos que el malo es el homicida, que el malo es el violador, que el malo es el... Malos somos todos. Francis, antes vamos a ver qué dice Francis, antes de pasar al siguiente bloque. Bueno, no, es que esta multitud es bipolar, bipolar al máximo, porque después que dicen que lo crucifiquen, después que lo visten de púrpura, después que le ponen la corona, vienen y lo saludan y dicen, salve el rey de los judíos. Pilas, vamos a ver quién está diciendo. Ah, bueno, Francis, sí, porque aquí hay un temita. Vamos a mirar entonces desde los versículos 16 al 20. Ya aquí el escenario cambia. Está Jesús ya no ante la multitud. ¿Con quién está Jesús ahora? Yo no sé si Priscila se le quedó levantada la mano o está. ¿Qué dice Está con Vero? los soldados romanos.
Con los soldados romanos, exactamente. ¿Y qué están haciendo los soldados romanos, Vero? Dice, llevaron a Jesús al patio del cuartel y llamaron al resto de la tropa. O sea, llamaron a todo el mundo, como si fuera poco, y Jesús solo. Luego le pusieron a Jesús un manto de color rojo oscuro y le colocaron en la cabeza una corona hecha con ramas de espinos. Comenzaron a burlarse de él y gritaban, ¡Viva el rey de los judíos! ¿Por qué estaban gritando viva el rey de los judíos? Porque así lo habían llamado en unos días anteriores, ¿no? Y era una burla, claramente. Era una burla. ¿Por qué le estaban poniendo un manto púrpura? ¿Qué dice Priscila? Y además entiendo que el juicio de Jesús fue porque él que estaba supuestamente intentando usurpar el puesto del gobernador, del emperador. Entonces, al decirse que era el rey de los judíos, era un hecho muy grave porque era un delito político. Entonces, claro, la gente se estaba burlando de eso. Ay, mira, aquí tenemos al rey de los judíos, al que vino a usurpar al César, ¿no? Al que se cree que es más poderoso que el César para venir a librarnos. Algo así me lo tomo yo. Aquí lo tenemos, mírenlo cómo está, vestido de púrpura, como un rey, pero miren la condición en la que está, llevando una cruz, sangrado, después de ser torturado, después de ir desnudo y escupido, etcétera. Miren al rey que tenemos aquí. Sí, es una burla. Gracias, Pris. Francis, ¿qué nos ibas a compartir? Añadiendo a lo de Pris, de lo que es del rey, fíjense que él había tres delitos, decía, que lo dice en Lucas 23, dice que querían imputarlo porque estaba pervirtiendo las naciones, que fue falso, que él estaba prohibiendo dar el tributo al César, que fue falso, pero que él se decía que él era el rey. Y por eso fue la confrontación entre el rey de Judea o que era Pilato. ¿Eres tú el rey? O sea, ¿me vas a venir a quitar a mí mi puesto? Pero aquí hay otra enseñanza que el rey tiene dos significados, el rey espiritual, o sea, en nuestro corazón es un trono y él quiere ser el rey de ese corazón. Y entonces ya lo vimos que las multitudes, o somos multitudes donde rápidamente le quitamos ese lugar, o sea, él quiere ser el rey espiritual de nuestros corazones, pero también él está marcando el reino de los cielos. Entonces, él tiene esas dos posturas, el rey personal y el rey del reino de los cielos. Súper. Adriana. Francis volvió a levantar la mano. No, estoy buscando a Adriana. Aquí está Adriana. Perdonen a Adriana, porfa. Llegó peinada. No. Ok. Pero el punto es aquí que están haciendo los soldados romanos, porque sí le dijo, se estaban burlando. Porque ellos, más allá de... A Pilato le importaba 5 si Jesús se decía rey de los judíos. Nunca le importó. Entonces, los que estaban haciendo los soldados romanos, ¿se estaban burlando simplemente por malucos? Estaba escrito, los va a entregar, Jesús lo dijo, me va a entregar a los gentiles y ellos me escarnecerán, se burlarán. Ellos estaban haciendo eso. O sea, son tan malos que le tejen una corona de espinas. Son tan malos que para intensificar su burla, ellos le ponen un manto púrpura. Un manto púrpura no era una cosita así como que fácil de conseguir, como que, ay, sácale uno Pilato y se lo ponemos. O sea, no, ellos tenían que ir. Para hacer ese chistecito, se esforzaron.
O sea, estos tipos se esforzaron. Cogen un palo, o sea, y lo saludan, salve, oh rey de los judíos. Y pum, le dan con el palo en la cabeza. Ustedes ven ese grado de maldad que dice Priscila. Yo hoy soy la chica aplicación. Es que cuando veía esto de la gente burlándose, pues de alguna forma uno también se burla, ¿no? Uno se burla al decir, ay, él no va a regresar nunca otra vez. O sea, lo que él dijo no va a ser así. Entonces yo ahorita hago todo lo que pueda, vamos a vivir, vamos a gozar, vamos a bailar. Que de aquí a que Cristo venga, después agarro yo oro y empato. O sea, uno como que dice, bueno, sí, él es Dios, pero te burlas también de alguna manera porque tú le estás diciendo, él es Dios y él es rey, pero yo estoy haciendo lo que a mí me da la gana, en su cara. Y digo, y no importa porque se viene después. Ahorita no tengo, eso no es conmigo ya ahorita. Después cuando reine me pondré a cuentas con él. No sé, se me vino ese pensamiento ahorita en la mano. Pues a mí me parece que también esa es una forma de burlarse de él. O sea, pero estos romanos, ellos sabían quién era Jesús. Ellos sabían algo de Jesús. Estos tipos ni les importaba, ni sabían, simplemente, o sea, yo creo que esto muestra algo de la naturaleza humana, de nuestro grado de maldad hasta donde somos capaces de llegar. No me importa. Al caído le caemos. Pero, ¿qué dice Gis? Pero Gis, levanta la mano. Habla, Gis. Voy. Bueno, considero que pues es muy importante que lo corroboremos con la palabra y en Isaías 53, del 3 al 5 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ok, Gisette. Eso tenía que pasar y pasó. Entonces, ¿cómo nos afecta ahora, 2000 años después? Gis, habla. Es que no, yo solamente les quería leer, pero no deje así. No, hágale, Gis. Sí, vemos que aquí se ve el cumplimiento de la palabra. Dice que indudablemente esto iba a pasar y hoy por hoy vemos que muchas veces apartamos nuestro rostro del Señor y en el hecho de apartar el rostro del Señor, allí ya estamos también vituperándolo con nuestros actos porque no estamos siendo fiel a Él. Porque muchas veces somos como humanos, porque la misma palabra nos enseña y ahorita compartíamos que no hay justo ninguno, no hay justo alguno. Muchas veces pues somos también infieles con el Señor, no valoramos el sacrificio que Él hizo en la cruz por nosotros. Ok, Gis, te voy a fastidiar, estás nueva, tienes que pagar noviciado, qué pena. Tú estás insistiendo, esto está escrito y se cumplió. ¿Tú crees que de verdad Él llevó todas tus enfermedades? ¿Tú de verdad crees que por sus llagas ya tú eres sana? Porque Priscila y Marta dijeron algo súper importante. Sí, ya oramos, pero vaya al médico, hermana. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estamos nosotros hoy? Bueno, yo considero que eso depende también de la medida de nuestra fe.
cuánto No, nosotros pero estamos... estoy hablando de ti, no de, ay, deje de repartir el botín. Yo, estoy hablando Tú. de la medida de mi fe. Cuando el Señor me da una palabra, cuando el Señor en su palabra me enseña de que, bueno, lo que acaba de leer, de que por sus llagas ya yo fui sana, y aún así yo insisto en que, bueno, listo, voy a orar, o vamos a colocar la petición, o voy a pedir que por favor oren por mí, pero aún así sigo sin confiar en el Señor. Yo sí creo, y yo he visto la mano de Dios así actuar en mi vida de una forma poderosa, no solamente en sanidad, sino también en muchos aspectos de mi vida. Y es una cosa que a mí me maravilla, en el buen sentido de la palabra, de la forma como el Señor actúa. Y wow, uno no tiene más que caer de rodillas y a mí me quebranta eso delante del Señor, ver la forma como en diferentes ocasiones, pues ya eso es de testimonios, que uno cuando ya dice no, ya, o sea, ya no sé, ya no puedo, o sea, allí el Señor actúa de una manera, yo creo que Carolina sí había escuchado esto alguna vez, les voy a resumir algo así como muy puntualito. Hablando de la sanidad, yo no podía tener bebés, yo tengo 36 años, y los médicos no, y no, y no, y no. Y pues llegó un momento en que yo dije, bueno, Señor, si es de tu voluntad, que sea así. Pero nosotros vemos muchas veces que cuando uno queda embarazada, uno se autoincapacita. Como que ya no me puedo mover, no puedo barrer, no puedo trapear, no puedo mirar, nada. O sea, es como si tuviéramos una enfermedad, y realmente estar embarazada es una bendición impresionante. Y así nos los enseña el Señor, que ellos son herencia del Señor. Pero bueno, el caso era que los médicos prácticamente me habían desahuciado en el aspecto de que yo no podía tener hijos, y usted no puede, y sencillamente no puede. Y bueno, pasó el tiempo y de repente yo le dije, Señor, yo lo voy a entregar en tus manos. Quedé embarazada y eso para mí fue una cosa maravillosa, pero allí está siempre el enemigo queriendo debilitar nuestra fe. Como ya hasta había vencido esa parte de que no podía, entonces yo, ay, gracias, Señor. Pero entonces no, que es un embarazo riesgoso, que usted no se puede mover, que usted no puede hacer esto, que usted lo otro, que ya tiene que interrumpir la universidad porque me tocaba viajar y vagué, que la altura, que lo uno, que lo otro, y yo, ay, bueno. Y yo estaba consternada con todos los diagnósticos. Y yo, bueno, ya no puedo hacer esto y lo uno y lo otro. Y mi pobre esposo trabajando en la casa con las cosas, cocinando, el olor de la comida me estorba. No, impresionante todo lo que uno vive. Ustedes saben a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, en eso ya dijeron, no, tú tienes tal cosa en el útero, hay un coágulo de sangre. Si el coágulo se baja, tu bebé probablemente se puede salvar. Pero hay muchas posibilidades de que no. Bien, y pasó el tiempo y llegó un momento en que yo no pude más. Ya, o sea, definitivamente no pude más. Y yo le dije, Señor, si es de tu voluntad que mi bebé crezca allí dentro de mí, que nazca, por favor que mi hijo, porque yo pensaba que era machito, por favor que mi hijo nazca para agradarte a ti, y que sea un siervo tuyo, que te sirva y que viva para ti. Y en ese momento, wow, yo le pedí también al pastor John García que orara por nosotros, porque era todo el tiempo sangra, cólico, sangra. Y de ese día cuando yo llegué a casa, yo tuve como un confrontamiento así con el Señor allí encerrada en mi cuarto, y yo dije, no, yo lo entrego a ti, porque ya se había convertido en una carga. Y en ese momento pararon los cólicos, paró el sangrado, paró todo. Y hasta el último día que Giselle nació, mi hija,
hubo molestias de vómitos, de náuseas, pero pues el sangrado paró. Y hoy por hoy yo doy testimonio de que mi hija es un milagro del Señor y de que el Señor sanó mis entrañas, de que el Señor sanó mi vientre. Entonces, ¿cómo aplicamos nosotros eso en nuestra vida? Eso depende de la medida de mi fe, de cómo creo yo en el Señor, de cómo de verdad yo entrego y de cómo yo creo en que su palabra así lo dice y así es real en nuestras vidas. Y aquí está Giselle. Venga, Giselle, para que te conozcan. Giselle es el testimonio vivo de que el Señor es nuestro sanador y de que el Señor pagó por nosotros. Y yo creo que ella es una sierva del Señor y que le va a seguir sirviendo al Señor. Hola. Hola. Gracias por tu testimonio, Gis, tan bonito. O sea, es la realidad. ¿Creemos o no creemos? Y la realidad es que si yo le estoy diciendo a Jesús, sí, Señor, yo creo, estamos viendo el cumplimiento de su palabra hasta el punto que esa paliza que le dieron, esa humillación, esa burla se cumplió para Dios mostrarnos, hey, todo se va a cumplir. Vamos a ser selectivos en lo que creemos y en lo que no creemos. Le vamos a dar por la cabeza con la vara a Jesús. ¿Qué iba a decir Vero? Verónica Cadena. Quedaste tocada por el testimonio. Sí. Bueno, no, lo mío es cortico, simplemente que sí, yo también me burlo de él todo el tiempo, porque yo digo, sí, yo creo, yo sé que tú puedes sanar, yo sé que tú puedes hacer, yo sé que tú puedes transformar, pero realmente mi fe no es tan fuerte la mayoría de veces. Yo digo, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que mejor voy al médico? ¿Será que mejor hago esto? Y definitivamente es más fácil para uno como ser humano entregarle su confianza a una persona que a Dios, porque es que Dios está por allá y eso no, quién sabe si me cumple o no, eso era antes, Él ya no hace sanidad, Él ya no obra, Él es un Dios lejano, y además, ¿qué dirán? Dirán que tan loca, que cómo así, que confiando en Dios y no va a hacer nada por su salud, por su cuerpo, por su vida, ¿qué le pasa? Es que se quiere morir, es que su Dios sí es tan bueno porque deja que se enferme entonces es una cantidad de cosas que uno se deja llenar en la cabeza de la sociedad, de la gente, y uno por no querer ir en contra, porque no lo señalen, porque no digan, esta vieja está loca, ¿qué le pasa? O sea, no te juntes con ella, se te va a pegar la loquera. Entonces, ahí yo también me estoy burlando de él y se me olvida todo lo que hizo por nosotros y padeció. Sí, señora, gracias, Vero. ¿Qué iba a decir Elizabeth? Cortito para avanzar a la porción de la crucifixión. Avancemos. Avancemos entonces, llegamos a la crucifixión. Ya Jesús está vuelto nada, tan vuelto nada que tuvieron que decirle a alguien, oiga, ayúdalo a cargar la cruz. Entonces, en esta parte, los que tienen la Biblia Reina Valera van a ver un montón de numeritos abajo de todas las profecías que se están cumpliendo en ese momento. ¿Quién quiere quién tiene algún comentario acerca de esta parte del versículo 21 al 41? ¿Quién quiere comentar algo de esta porción? La crucifixión y muerte de Jesús. Cuando Él es crucificado, la cantidad de profecías cumplidas. ¿Qué dice Martín? Bueno, me llama la atención, ahora se me perdí. El versículo 30, donde ellos le están diciendo, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. O sea, ellos están retándolo, ellos obviamente no están entendiendo qué es lo que está pasando aquí. Yo también estaría bien perdida en el asunto en ese momento.
Pero ya nosotros que tenemos como toda la escritura, lo podemos entender, pero ellos es como una, oiga, usted tanto que hizo, usted tantas cosas que mostró, tantos, no sé, la resurrección de tantos, Lázaro, por ejemplo, que fue el más conocido, creo. Entonces, oiga, ¿usted por qué no se salva? Bájese, usted como dijo, tú, Adri, no, pues con un pase mágico, como no sé, con algo así, él hubiera podido simplemente destruirlos a todos y listo, me bajo un chavo pescado, pero como ese no era el propósito. Pero me llama la atención eso de bájese de la cruz, sálvese usted mismo, porque no estábamos entendiendo, o ellos en ese momento no estaban entendiendo realmente ese cumplimiento del cual estamos hablando. Gracias, Martica. Y ahí, Marta señaló algo muy importante, ya nosotros tenemos la historia contada completa. Ellos tenían las profecías y las conocían muy bien. ¿O será que ellos no habían leído el libro de Isaías? Sí, tico, no les había llegado. Ellos conocían todos los salmos y estaba cumpliéndose toda esa palabra y aún así estaban ciegos, desesperados. ¡Sálvate a ti mismo! Oiga, haga algo. Resucitó a Lázaro antesito de la llegada a Jerusalén. Todo el mundo estaba, ¡ay, vamos a ver a Lázaro, el que resucitó! Y me imagino que cogían a Lázaro y, ¿de verdad eres tú, Lázaro? ¿De verdad eres tú? 4 días muerto, ¿cómo te quedó el ojo? ¿La nariz? ¿La orejita? Todo ellos estaban viendo a ese, y seguramente Lázaro estaba ahí, a ese hombre que había resucitado después de 4 días muertos, y él mismo no se salva. Bájate de esa cruz. ¿Qué iba a decir Susana? De esa porción siempre me ha llamado la atención la parte que dice que se quedó la tierra en oscuridad, en pleno mediodía, en pleno, o sea, para mí eso es una cosa tan fuerte, porque si hay algo que siempre sucede, así como la palabra que nosotros decimos que la palabra de Dios se cumple, pase lo que pase, desde que nosotros existimos, el sol sale y se oculta todos los días. O sea, pase lo que pase. Yo a veces digo que eso es como un recordatorio de la palabra de Dios, es un recordatorio o sea, eso es una cosa que pase lo que pase, siempre está allí. Entonces, que el sol no, o sea, que haya todo oscuridad, para mí eso es una cosa que, wow, es demasiado fuerte. O sea, es como, evidentemente, o sea, si la gente no se quedó, no lo movió eso, no dijeron como, bueno, ¿qué pasó aquí? O sea, es como, sí, es muy fuerte. Y siempre entonces que, no sé, siempre que veo el sol y siempre que veo un atardecer y siempre que veo, yo siempre digo, wow, esto para mí es un poco esa palabra y esa existencia de Dios y creo que, bueno, era una manera como de mostrarlo ahí también, ¿no? No sé. Gracias por ese punto, Susana, porque eso es súper importante. El sol siempre sale, el sol siempre se oculta, el sol siempre a mediodía está en su punto más alto, pero ese día, 3 horas, el sol se oscureció. Y había una profecía, creo que es en Joel 1:8, que dice, en aquel día el sol se oscurecerá. Joel 2. Joel 2. ¿Quiere? No, tú no puedes leer. Ay, Priscila, colabore, ayúdese, Priscila. Es que estuvimos leyendo No tanto importa. esa cita que cierran Sí, los yo ojos sé. y veo la broma así. Lo veo. Ok. En Joel, ahora no lo veo. En Joel 2, creo que es el versículo 8, ¿cierto? Por ahí. Sí, como entre el 8 y el 11, o de 8 a 11, 8 a 12, que dice que la luna se puso de sangre, el sol se oscureció y tembló. 8:10, 2:10, perdón. ¿Puedes leer, Martica, porfa? Ok, dice Joel 2:10, delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su esplendor. ¿Sigo? No, ahí está bien, Martica. Entonces,
Marcos no habla del terremoto que hubo. Lucas sí cuenta que hubo un terremoto ese día. Entonces esa palabra se está cumpliendo. Eso está dicho. Pero además Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entre tanto está la luz en el mundo, anden en la luz. O sea, Jesús habló muchas veces de que Él era la luz. Justamente el momento en el cual Él muere, hay oscuridad en la tierra. Y lo que estaba diciendo Susana es demasiado importante, eso es una señal. Y eso es una señal que Dios mismo está dando desde el cielo para que se sepa con quién se metieron. O sea, imagínense lo impactante que debe haber sido en ese momento que el sol se oscurece, la tierra queda en tinieblas 3 horas. No es un ratico, no es una nube, no es un eclipse así como, no, son 3 horas de absoluta oscuridad. La gente debió haberse quedado asombrada, maravillada, asustada, además con una cosa en el corazón. O sea, ¿qué fue esto? ¿Qué pasó después de que se rasgó, después de que se rasgó el templo? No, se rasgó el velo del templo, sí, listo. ¿Y ese velo qué significaba? Ese velo que estaba en el templo, ¿cuál era su importancia? ¿Cuál era su función? ¿Qué dice Martica? Ese velo no dejaba que se pasara a ese lugar que no podía entrar sino una vez una sola persona. Entonces era como esa puerta cerrada en la que usted no puede entrar, dice solo personal exclusivo, alguna cosa así. Y se rompe, se rasga, se abre, entonces quiere decir que se abre esa puerta para que ya no sea una sola persona la que pueda ingresar, sino que seamos nosotros los que estamos entrando a ese lugar. Pues para no estar así santísimo. Ok, sí, ese era el lugar santísimo, ese velo separaba el lugar santísimo, al cual solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. ¿Y por qué se habrá rasgado? ¿Por qué se habrá rasgado ese velo, Marta? Porque es como la autorización para que pudiéramos entrar, o sea, al morir el Señor Jesús ya no había nada más que impidiera que se pudiera entrar a ese lugar, porque dice que entraba una vez el sacerdote al año, pero ahora el que está haciendo esa obra de entrar es Él. Dice que en el libro de Hebreos, creo que dice, entró una vez y para siempre. Él está dando cumplimiento a esa palabra, pero ya no es un sacerdote que se repetía cada año, sino es el único sacerdote que es Él. Exactamente, ya no era un sacrificio anual, sino ya era una vez y para siempre. ¿Qué iba a decir Francis? Yo sé que andamos rápido de patines, pero ay, a mí me quedó, creo que no lo revisamos cuando Jesús dice, Jesús, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso por ahí como que lo pasamos por alto. Y yo me identifico tanto en esa frase porque entendemos que fue un momento en que, si bien sabemos, Jesús siempre tuvo la compañía del Padre y del Espíritu Santo en todo su ministerio antes de la fundación del mundo, pero en ese momento literalmente no, se tuvo que apartar Dios de su vida porque Él estaba llevando todo el pecado nuestro. Y como la única manera de poder ver el rostro de Dios es con santidad, pero cuando yo lo aplico a mi vida, yo muchas veces digo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Lo pongo en primera persona porque literalmente siento en momentos de mi vida en que Dios, no te tengo, aunque hemos hablado de la fe, ya vimos el milagro de la baby de Giselle, ¿no? Gisette. Han dado testimonios y yo pudiera también añadir a la lista, pero yo sí he sentido, yo he hecho esa oración, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y el abandono, bueno, es una palabra o desamparado, el desamparo, el abandono, el me diste la espalda,
Y bueno, no es que nos detengamos allí, pero yo sé que solamente en Marco está ese diálogo que tenía Jesús en la cruz, pero en los otros evangelios él habló muchas otras palabras importantísimas en Lucas y en Juan, pero Marco solamente dejó esa sola, ¿no? Esa sola evidencia. Y bueno, no me quiero meter con el cuento de Liz, sino me quiero quedar en el que yo también, así como lo he negado como la multitud, también me he sentido que le he tenido que decir, mira, no te veo por ningún lado, me tienes en el olvido, un bolero, me encanta. Gracias, Francis. ¿Qué iba a decir María Luisa? Lo que pasa es que empezó el sonido de la aspiradora, pero no sé si me oyen bien. Dale, tranquila, ya le baja el volumen. Bueno, yo lo que quería comentar es eso. Lo que pasa es que nosotros queremos la respuesta ya. Nosotros queremos que nos diga, sí, aquí estoy, mira, vamos a hacer esto de esta manera. Entonces, cuando no sentimos que la respuesta llega de manera inmediata, así como que, tengo este problema, listo, hija, ¿qué estoy resolviéndotelo? Uno dice, Señor, ¿será que me abandonaste? ¿Qué es lo que tengo que aprender de esto? Y ahí es cuando empieza, entonces en eso llega el enemigo y te dice, duda, porque él no existe, resoluciónalo con tus métodos mundanos, busca tus piedras del chakra y revísatelos yo no sé qué. Y así, vaya para la bruja no sé dónde, que esa le dice, leas el horóscopo, que ahí está la respuesta, etcétera. Sí, parecen bobadas, pero es verdad lo que está diciendo María Luisa. Nosotros estamos ahí en ese momento, porque sí es verdad, eso que está diciendo Jesús en la cruz, está en el Salmo 22, que empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí? Entonces, es bien importante porque sí, el salmista está desesperado, pero luego en el versículo 22 en adelante, él está diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, alaben al Señor todos los que le temen, hónrenlo, muéstrenle reverencia, pues no ha pasado por alto ni ha tenido en menos el sufrimiento de los necesitados. No les dio la espalda, sino que ha escuchado sus gritos de auxilio. Y ese salmo es hermosísimo porque termina diciendo, a los que aún no han nacido les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán de todo lo que él ha hecho. Entonces, sí, puede ser que haya un momento en que nos sintamos desamparados, en que Jesús se sintió desamparado, pero wow, ¿cómo termina este salmo? ¿Cómo termina este salmo? O sea, es un reconocimiento a la misericordia, al amor y a la protección de Dios. Y aquí todo esto está pasando, una vez más, testimonio de que toda la palabra de Dios se cumple. Además, en Lucas, el capítulo 24, ya Jesús va a aparecérsele a dos de sus discípulos y les va a decir, toda la ley, los profetas y los salmos hablan del Mesías. Y luego a los discípulos, a los 11, a todos reunidos les va a decir, toda la ley y los profetas y los salmos hablan de mí. Y allí estamos viendo que efectivamente todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento está hablando de Jesús. Y llegamos al momento de la sepultura. En el momento de la sepultura, ¿hay algo que les gustaría destacar? Francis. Sí, que fue una tumba prestada por tres días. ¿Fue una tumba prestada? ¿Quién dio esa tumba? Dice allí José de Arimatea. ¿Y quién era José de Arimatea? Bueno, increíble, porque era un miembro de los amigos tuyos. De los amigos míos, sí. Y él estaba me gusta esa frase, él estaba esperando el reino de Dios. Esperando el reino de Dios, ¿no? Y entró y
y su afán o su pasión era, entró osadamente, o sea, se le presentó y le dijo, mira, yo me lo pido, yo me lo llevo, ¿no? Pero también me identifico, ¿será que yo también estoy así osadamente de que quiero extender el reino de Dios? O sea, soy capaz de llegar ante esas autoridades y decirle, mira, quiero esto para Jesús. Entonces me gusta esa actitud de él y me quiero atribuir también esa pasión que este hombre tenía de entregar su vida y de entregar también ese terreno para que Jesús fuera sepultado. Listo, gracias, Francis. ¿Alguien quiere comentar algo más en este punto? Que hemos pasado así corriendo, volando, brochazo grueso a toda esta parte, pero es con un fin. Y sí, a mí me parece demasiado lindo que José de Arimatea quisiera cuidar su cuerpo. Y no fue que cogió el cuerpo y lo dejó por ahí mientras tanto, sino lo envolvió en una sábana, haciendo todo el ritual hebreo, perdón. Ellos cuidan ese cuerpo, no les da tiempo de ungirle, de hacer todo lo que tenían que hacer, porque ya venía el día de reposo, pero él quería cuidar su cuerpo. Y eso que dijo Francis me puso a pensar, estamos así con ese deseo, con ese anhelo de cuidar su cuerpo, que ahora es su iglesia. ¿Queremos cuidar ese cuerpo? José de Arimatea estaba cuidando un cuerpo muerto, pero nosotros hoy tenemos la oportunidad de cuidar ese cuerpo vivo, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, porque Él resucitó. Y la idea de hacer este estudio especial en Semana Santa, en vez de levantarnos todas tarde, rico, dormir hasta las 10 de la mañana, vamos a matar todas a Pili, que ay, a las 9, y nunca apareció, pero bueno, el Señor tenga misericordia de ella. Pero esto, quiero que nos ayude, que nos quede algo muy importante. Si nosotros estamos viendo aquí que todo esto se cumplió, esto no es un libreto de una película de Hollywood. Esto no es una historia que nos hace pensar, reflexionar en algunas cosas importantes de la vida. Esto es una historia real, esto pasó. Y esto que pasó estaba escrito cientos y miles de años antes de que ocurriera. Antes del nacimiento de Jesús ya estaba escrito todo lo que le iba a pasar. Y el Padre, ese mismo Dios a quien ahora nosotros podemos llamar Padre nuestro, es el que nos está dando el testimonio de la veracidad de su palabra, de la fidelidad de su palabra. Entonces creámosle. Si Dios fue capaz de permitir que a su hijo le pasara todo esto y no paró y no mandó ángeles a que recibieran los golpes y las humillaciones y las burlas en lugar de su hijo, ¿cuánto más no nos va a dar a nosotros ahora todo lo que nosotros necesitamos para avanzar en el camino de la fe, en el camino al reino de los cielos, a los brazos del Padre? ¿Cómo no nos va a cuidar en el camino? ¿Cómo vamos a pensar que el Padre quiere someternos a pruebas indescriptibles, insoportables, de que bueno, ya yo lo salvé, a ver qué hace usted ahora? Pero el Padre va a cuidarnos todo el tiempo. Nosotros ahora somos el cuerpo de Cristo, un cuerpo vivo, de un Dios vivo que es la cabeza, porque Jesús es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, cuidemos ese cuerpo, creámosle al Señor, sigamos su palabra, guardemos su palabra, atesoremos su palabra. Y cuando vengan los momentos de prueba, pues, que nos recuerde el Espíritu Santo esto que acabamos de ver hoy. Él cumplió todo.
Así que Él será escudo alrededor de nosotros. Él será nuestro refugio en todo momento. Él es nuestro Padre. Él va a ser como una gallina que nos cuida debajo de sus alas. Entonces, avancemos con confianza, entremos confiadamente al trono de la gloria, porque ya el velo se rasgó. Ya ese velo, eso que nos separaba de la presencia de Dios, se rompió. Ya no hay nada, ya lo que hay es un camino abierto a Él. Entonces, dicho lo anterior, vamos a despedir este momento y esperemos que de verdad esa palabra haga eco en nuestros corazones, eche raíz en nuestros corazones, para que nunca se nos olvide quién es Él y de dónde nos sacó. Yo le voy a pedir el favor a Su para que hagas una oración, despedir este tiempo, porfis. Ok. Amado Padre, gracias infinitas por este tiempo, por tu palabra, por sacrificar tanto por nosotros, por cumplir tu palabra, por darnos tantos testimonios, tantas evidencias, tantas maravillas para que nosotros entendamos quién eres tú, qué quieres de nosotros. Estamos aquí para escuchar tu palabra. Por favor, ablándanos nuestros corazones, ábrenos el entendimiento para saber qué hacer, cómo ser mejores hijas, cómo ser mejores hijos, cómo estar contigo, cómo adorarte. Y cada vez que sintamos así como dice allí, que nos sintamos solos, que sintamos que nos has abandonado, que recordemos siempre que estás allí todo el tiempo, que todo lo que quieres para nosotros es nuestra transformación, es darnos todo lo mejor, es simplemente, wow, ser ese Padre maravilloso que nos llena cada día, y que no se nos olvide, que estás allí, que nunca se nos olvide que todo esto, lo que somos, lo que tenemos, todo es gracias a ti, que es tan fácil olvidarlo, es tan fácil caer en, en este mundo, en todo esto que nos envuelve. Ayúdanos siempre a recordar que eres tú el que está primero, que eres tú el que nosotros tenemos que tener fe absoluta. Amén.